características o se está mostrando el rango de normalidad. ¿Listo, Alexandra? Gracias. Con gusto. Alguien, bueno, creo que he escuchado dos voces ahorita. Bueno, chicos, cuéntenme cómo les fue con ese informe. ¿Quién redactaron? Voy yo. Dale. David. En la identificación de características, el candidato, en el caso ilustrativo, eh, observamos una aplicación métrica de las siguientes características para el cargo postventa o fidelización. El candidato posee elementos de energía, presenta un nivel adecuado, afabilidad, en procesos de dinamismo y dominancia, una puntuación promedio, afabilidad, cooperación y cordialidad en puntuaciones bajas, tensión, escrupulidad alta y perseverancia baja, estabilidad emocional, control de las emociones y control de los impulsos en una puntuación promedio, apertura a la cultura y también en puntuaciones óptimas. No obstante, el cargo de postventa asesor representa un reto importante para el candidato. Si este no tiene un compromiso a la afabilidad y en cooperación, no se podrá contratar. Hay que revisar este apartado. Listo, muy bien, David. Bueno, digamos que me parece que vas bien con la redacción. De pronto, lo que yo agregaría es más allá de decir como, por ejemplo, puntajes bajos en energía, sino también tratarlo de encajar un poquito más con el tema de qué ejemplo, en qué afecta. Piénsalo como una causa-efecto. Es, por ejemplo, ¿qué me afectaría que la energía esté baja? ¿Qué me responderías tú? Que se me va a dormir en el trabajo. Sí, pero palabras más, digamos, como más elaboradas, o más, digamos, como más, sí, como más para el informe. Em, el nivel de energía debe ser el adecuado, ya que esto representa un aspecto motivacional no, pues motivacional no tanto, sino un elemento importante para el trabajo diario. Vas por ese lado, es decir, digamos, el tema motivacional sí va relacionado con energía. Entonces, ¿yo qué podría agregar de esta parte? Yo podría agregar que, por ejemplo, si tengo una energía baja y también las subescalas que están bajas, hay una alta probabilidad de que esta persona no cumpla el tema de sus metas o no desempeñe de la mejor manera sus funciones relacionadas con el servicio postventa. Entonces, pero vas bien en relación del informe de manera general. Creo que no te escuché la distorsión, no sé si estoy mal dentro de lo que tú me comentaste. Yo creo que la obvié porque pues como que escribí muy rápido y no Dale, pero no entendí los muy bien olvides el en la tema. próxima como siempre que ustedes se encuentren. Lo vamos a conocer como escalas de validez, escalas de filtros. Sí, como esos son los nombres que los llaman las pruebas. Cuando tengan esa escala, verifíquenla, porque a veces que me está diciendo, además de todo, de todos estos puntajes, la persona está exagerando. Y si está exagerando con estos puntajes, o sea, imagínense que ese ya no es normal. ¿Vamos bien? O sea, como, eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta en relación a redactar el informe. Es decir, como, pues la persona está exagerando de por sí. Y ahí es donde uno le dice, oiga, le pueden decir, David, es que necesitamos contratar a esta persona, necesitamos la vacante para el martes que estemos llamándolo para contratar. Entonces uno dice, oiga, sí, ustedes lo pueden contratar, pero recuerden que yo les dije que esa persona tendía a exagerar sus características. Y si eso está en la entrevista, imagínense cuando sea en la contratación. Bien, entonces uno ya desde selección empieza a blindarse un poco. Hay veces que en las empresas, por ejemplo, uno tiene que empezar a revisar qué es mejor para la empresa, dilatar un poco el proceso en relación a llenar la vacante de un candidato que me perdure o seguir contratando rápidamente en las empresas llenando la vacante, pero que el nivel de rotación esté alto. Entonces, eso es importante que ustedes siempre lo revisen en el tema de pruebas. Bien, yo escuché otra voz también, aparte de la de David. Sí, yo, profe. Dale, Sandra, ¿cómo te fue? Bueno, pero yo hice el informe, o sea, me basé a otro contexto, entonces digamos que yo puse, la persona se caracteriza por ser poco asertiva, digamos que cordial, meticuloso, con capacidad de manejar las emociones frente a un cliente. Es una persona que categoriza de pronto por estar abierta a escuchar y darle manejo de pronto a diferentes criterios que tiene el cliente y que puede ser como mediático.
en el tema de manejar los criterios. ¿Dónde ves lo Digamos, si yo mediático? Señor, ¿Dónde viste lo mediático? en la parte de estabilidad emocional. Ok. Bien, un tip que les doy, chicas, y en general para todos. Cuando ustedes encuentren una estabilidad emocional dentro de un promedio o más alto, obviamente, la estabilidad emocional también es un muy buen predictor para la estabilidad laboral. Es decir, si yo tengo un trabajador con estabilidad emocional promedio para un cargo operativo, pues no está mal. Pero si estamos hablando de un operativo, perdón, un directivo, y estamos hablando que la parte de la estabilidad emocional está en alto, muy alto, pues va a ser mucho más favorable por dos cosas. Uno, estabilidad laboral, es decir, el trabajador no me va a ausentar tanto. Y dos, esa persona también, a mayor estabilidad emocional, menor cantidad de riesgos laborales que va a tener esa persona. Y ahí es donde les vengo diciendo que las ARLs están enfatizando, oiga, señora empresa, tengan una prueba original con escalas de estabilidad emocional. Van a darse cuenta que la mayoría de las pruebas que vamos a estar viendo presentan esa escala, ¿bien? Pero la idea es, obviamente, empezar a generar esa cultura en las empresas de manejar los materiales originales. Chicos, de lo que vamos hasta acá, ¿tienen alguna pregunta referente a el BFQ? ¿Algún comentario adicional? Haciendo como la referencia, bueno, respecto a lo que realicé, no me había detallado muy bien con respecto a lo que dice la compañera, que da un promedio de control de emociones en el estado emocional, donde da puntúa 53. Ujú. Yo lo reflejé más en el 47, donde pues en las dimensiones, no en las subdimensiones. Ahí es necesario generarlo el informe con dimensiones y subdimensiones. Bajo esta prueba sí lo más recomendable, Alexandra. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una estabilidad de promedio. Tú podrías dejarlo decir solo esta información, pero digamos que para el aprovechamiento de esta prueba sí lo más recomendable es revisar las subdimensiones y sobre todo las altas. Y una cosa que ya caí en cuenta y es lo siguiente, y es tengan en cuenta que la idea también es mostrar objetividad en la parte de los informes. Es decir, si ustedes se dan cuenta y hacemos un análisis súper a grosso modo, pues este candidato todo está en bajo. Entonces uno que va a redactar, pues que el candidato no es apto para contratar, el candidato no tiene las características y demás. Pero si ese candidato uno que ustedes tengan en un proceso de selección, algo bueno va a tener. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo bueno que tiene ese candidato? Pues bueno, tiene una estabilidad emocional dentro de un promedio. Y si entramos a profundizar, pues el control de emociones es su mayor fortaleza. Yo lo puedo mencionar en unas dos líneas, algo que la persona vea que también ese informe tiene algo bueno. Y así es el candidato 10, mejor dicho. Le fue muy bien la entrevista, en pruebas también le fue súper bien. Algún aspecto por mejorar va a tener. Recuerden que la idea del tema del informe es que también mostremos objetividad, ni preferencias y demás. Lastimosamente pasa todavía en el mercado que hay sesgos por parte de nosotros como reclutadores y a veces nos sesgamos con un candidato y realmente un sesgo o una afinidad con un candidato no funciona. Hace poco estaba haciendo una consultoría en una empresa donde había un nivel de rotación altísimo y cuando ya empezamos a ver, era por un lado, digamos que el reclutador o la reclutadora de esa empresa era muy resistente a la aplicación de pruebas, es decir, la empresa tenía pruebas originales, no las quería usar porque consideraba que era una pérdida de dinero. Estos instrumentos son creados, sobre todo los psicométricos, con un trasfondo, hay un estudio de por medio para utilizarlos en todos esos casos. Y lo segundo era que personalizaba sus condiciones digamos, como reclutadora en relación a, entonces un ejemplo, en cargos operativos ella daba más preferencia a contratar por el Estado civil, si eran casadas, contrataba más, pero su respuesta en su trasfondo de por qué contratar bajo esas condiciones no tenía, digamos que un sustento objetivo para la empresa. Entonces, ahí yo te diría, sí, sería bueno que también mencionar la parte de lo bueno que tiene este candidato dentro de lo que cabe en este informe. ¿Sí quedamos a esa parte, chicos? Claro que sí, Sí, profe. señor. Sí. Ok, ¿alguna pregunta adicional que nos pueda quedar de BFQ? Yo, profe. Dime, Sandra. Siempre que hagamos el informe, debemos tener en cuenta los dos puntajes, tanto es, digamos, un ejemplo en este dinamismo y dominancia de estar mencionando. Tú puedes, por ejemplo, dos opciones. Opción número uno, que sería como la más tradicional, yo te diría que sí, pero yo te diría no.
adecúalo en relación del cargo. Te doy un ejemplo. Imaginemos que vamos a contratar ahora un asesor comercial, pero va a ser puerta a puerta. Esos vendedores que van a una empresa, golpean, oigan, necesitan un producto y demás. ¿Qué necesitaría acá yo más de estas dos características? El dinamismo que esté hacia la alta. Entonces yo empiezo a revisar energía, cómo está, y la subdimensión. Entonces, dinamismo está hacia la alta. Listo. Entonces yo empiezo a ver que el dinamismo está en esa característica. Si tú ves que este puntaje está muy bajo, imagínate que estuviera en un 2, dice, no está, pero sí es importante mencionarlo. Entonces, esos puntajes estén con bajo, promedio, dependiendo, va a depender muchas veces del cargo. Y dos, también va a depender si vas a manejar otras pruebas. Porque, por ejemplo, y es un tip que les doy desde ahorita, ¿qué tan largo debe ser un informe? Y un informe debe ser aproximadamente entre 2 a 3 páginas como mucho. Estamos hablando de que el informe promedio son 1 a 2 páginas en general. Y en esas 2 páginas debes incluir las pruebas, más la entrevista, más si tú haces visita domiciliaria o si es verificación documental. Entonces te vas a dar cuenta que el espacio es muy corto. Entonces yo te diría, siempre ten en cuenta en el BFQ, la dimensión más la subdimensión que está más relacionada con las funciones del trabajador. ¿Sí te queda clara esa parte, Sandra? Sí, sí, señor. Ok. Gracias. Listo, chicos, con gusto. ¿Alguna pregunta adicional que les pueda quedar? No, señor. Bien, entonces permítanme un segundo, les voy a hacer el envío de la siguiente prueba que vamos a estar viendo. Entonces permítanme un momento, por favor. Profe, Bien, qué dime. pena. Digamos que cuando en alguna empresa donde yo trabajé aplicaban esta prueba, Ujú. siempre nos decían que debíamos decirle al candidato que pues marque pues bien sea A, B o C, pero que